La curación cuántica es una idea fascinante que une el misterioso mundo de la física cuántica con la esperanza de sanar enfermedades y mejorar nuestra salud. Aunque suena complicado, en realidad se basa en conceptos sencillos y profundos sobre cómo funciona el universo y nuestro cuerpo. Primero, ¿qué es la curación cuántica? Esta es una forma de medicina alternativa que sugiere que podemos usar nuestra mente y energías sutiles para influir en nuestra salud. A diferencia de la medicina tradicional, que trata síntomas y enfermedades con medicamentos y cirugías, la curación cuántica busca llegar a un nivel más profundo. El nivel cuántico, que es el mundo muy pequeño y fundamental de los átomos y partículas. La idea viene de la física cuántica, una rama de la ciencia que estudia cómo funcionan estas partículas. En este mundo cuántico, las cosas no funcionan como en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y lo que pensamos o creemos puede afectar cómo se comportan estas partículas. Es un concepto que desafía nuestra lógica normal, pero que ha sido comprobado en muchos experimentos científicos. Entonces, ¿cómo se aplica esto a la curación? Los defensores de la curación cuántica creen que, al igual que nuestras mentes pueden afectar el mundo cuántico, también pueden influir en nuestra salud. Piensan que, a través de la meditación, visualización y otras técnicas, podemos enviar señales a nuestro cuerpo para que se cure a sí mismo. Por ejemplo, imaginar que una parte enferma del cuerpo se está llenando de luz y energía curativa podría, según esta teoría, ayudar en el proceso de sanación. Sin embargo, es importante recordar que la curación cuántica es muy diferente de la medicina convencional y no tiene el mismo respaldo científico. Mientras que la medicina tradicional se basa en pruebas y estudios, la curación cuántica se basa más en creencias y experiencias individuales. La curación cuántica es una idea intrigante que nos invita a explorar nuevas posibilidades de sanación y bienestar. Nos desafía a pensar más allá de lo tradicional y considerar cómo la mente y el universo pueden interactuar de maneras que aún no entendemos completamente. La física cuántica puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero es una parte real y fundamental de cómo entendemos el universo. Aunque parezca algo lejano y complicado, sus conceptos básicos son realmente interesantes y nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea. Primero, ¿qué es exactamente la física cuántica? Es una rama de la física que estudia cómo funcionan las partículas más pequeñas del universo, cosas tan diminutas que ni siquiera podemos verlas, como los átomos y los electrones. Lo sorprendente de estas partículas es que no se comportan como las cosas que vemos en nuestra vida diaria. Uno de los experimentos más famosos que nos ayuda a entender esto es el experimento de la doble rendija. En este experimento, los científicos disparan partículas pequeñas, como electrones, a través de dos ranuras en una barrera. Detrás de la barrera hay una pantalla que muestra dónde llegan estas partículas. Lo que esperaríamos ver son dos líneas en la pantalla, correspondientes a las dos rendijas. Pero lo que realmente sucede es mucho más extraño. Se forman patrones que parecen olas, como si las partículas se estuvieran comportando como olas de agua. Esto nos muestra que las partículas cuánticas tienen propiedades tanto de partículas como de ondas, dependiendo de cómo las observemos. Otro concepto importante es el entrelazamiento cuántico. Esto sucede cuando dos partículas se vuelven tan conectadas que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar qué tan lejos estén una de la otra. Es como si dos personas, separadas por miles de kilómetros, pudieran sentir instantáneamente lo que le sucede a la otra. Este fenómeno fue algo que incluso Albert Einstein
encontró desconcertante, llamándolo acción espeluznante a distancia. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con nuestra vida diaria y la curación cuántica? Bueno, estas ideas nos hacen pensar de manera diferente sobre cómo estamos conectados con el universo. Nos muestran un mundo donde las cosas no son tan fijas y sólidas como parecen, y donde la distancia y la separación podrían no ser tan claras como pensamos. Los defensores de la curación cuántica creen que, al entender y trabajar con estos conceptos cuánticos, podríamos influir en nuestra salud y bienestar de formas que aún estamos explorando. La física cuántica nos abre la puerta a un universo lleno de posibilidades y misterios. Aunque es un campo complejo y a menudo desconcertante, sus principios básicos son fascinantes y nos desafían a mirar el mundo de una manera completamente nueva. Cuando pensamos en la curación y la medicina, generalmente nos vienen a la mente doctores, medicinas y hospitales. Pero, ¿y si te dijera que tu mente también podría tener un poder increíble para sanar? Eso es lo que propone la idea de la curación cuántica. Que nuestra mente y nuestras creencias pueden influir directamente en nuestra salud y bienestar. Primero, hablemos sobre cómo la física cuántica ve la mente. En el mundo cuántico, la conciencia, o lo que pensamos y sentimos, parece jugar un papel importante. En algunos experimentos cuánticos, se ha visto que el mero acto de observar una partícula puede cambiar su comportamiento. Esto ha llevado a algunos a creer que nuestra conciencia no es solo un espectador pasivo, sino un participante activo en el mundo que nos rodea. Basándose en esta idea, la curación cuántica sugiere que podemos usar técnicas como la meditación y la visualización para influir en nuestra salud. La meditación, por ejemplo, no es solo una práctica para relajarse o reducir el estrés. En el contexto de la curación cuántica, se ve como una manera de conectar profundamente con nuestro ser interior y con el universo, creando un estado mental que puede promover la sanación. La visualización es otra técnica importante. Aquí, la idea es usar nuestra imaginación para crear imágenes mentales de nosotros mismos estando sanos y fuertes. Aunque pueda sonar un poco mágico, hay investigaciones que sugieren que la visualización puede tener efectos reales en el cuerpo. Por ejemplo, algunos estudios han mostrado que los deportistas que se imaginan a sí mismos realizando perfectamente una actividad pueden mejorar su desempeño físico. Además, hay muchas historias y testimonios de personas que han usado estas técnicas para ayudar en su proceso de sanación. Aunque estos casos no son pruebas científicas en el sentido tradicional, son importantes porque nos muestran que aún hay mucho que no entendemos sobre la mente y la salud. A través de la meditación, la visualización y una nueva comprensión de cómo nuestra conciencia interactúa con el mundo, la curación cuántica nos ofrece una perspectiva diferente y profunda sobre lo que significa sanar. En el viaje de explorar cómo la curación cuántica puede influir en nuestra salud, llegamos a un concepto fascinante: la energía y la vibración. En el universo todo, desde las estrellas hasta las células de nuestro cuerpo, está vibrando y tiene energía. En la curación cuántica, se cree que entender y trabajar con estas energías puede ser la clave para mejorar nuestra salud y bienestar. Primero, hablemos sobre la energía. En física, la energía es lo que hace que las cosas sucedan. Es como el combustible del universo. Pero en el contexto de la curación cuántica, la energía es algo más sutil. Se piensa que nuestro cuerpo no solo está hecho de carne y hueso, sino también de energías que fluyen a través de él. Estas energías no son algo que podamos ver con nuestros ojos, pero, según esta teoría, son vitales para nuestra salud. La idea de vibraciones energéticas se relaciona con cómo cada cosa en el universo vibra a su propia frecuencia.
Al igual que cada nota musical tiene su propia vibración. Cada parte de nuestro cuerpo, desde nuestro corazón hasta nuestras células, tiene su propia vibración natural. La curación cuántica sugiere que cuando estas vibraciones están en armonía, nos sentimos saludables y en equilibrio. Pero si hay desequilibrios o bloqueos en estas vibraciones, podríamos experimentar enfermedades o malestar. Aquí es donde entran conceptos como los chakras y la energía vital. En muchas tradiciones de curación, se habla de los chakras como centros de energía en el cuerpo que deben estar equilibrados y abiertos para una buena salud. La idea es que, al trabajar con estos chakras y asegurarnos de que la energía fluya libremente a través de ellos, podemos influir positivamente en nuestra salud. Las técnicas de sanación a través de la energía pueden incluir prácticas como la imposición de manos, donde se cree que una persona puede transmitir o equilibrar energía en otra, o el uso de cristales y gemas, que según esta visión pueden ayudar a modificar las vibraciones energéticas para promover la curación. La curación cuántica no es solo una teoría, también incluye una serie de prácticas y técnicas que se pueden usar para promover la salud y el bienestar. Estas prácticas son variadas y se basan en la idea de que al cambiar nuestra energía y conciencia, podemos influir en nuestra salud física y mental. Vamos a explorar algunas de estas prácticas. Una técnica fundamental en la curación cuántica es la respiración consciente y la relajación. Respirar profundamente no es solo una manera de calmarnos, sino que también se ve como una forma de regular la energía que fluye a través de nuestro cuerpo. Al respirar conscientemente, podemos liberar tensiones y bloqueos, lo que nos ayuda a alcanzar un estado de equilibrio y armonía. Además, la relajación profunda no solo alivia el estrés, sino que también puede crear un ambiente propicio para la sanación interna. Otro aspecto interesante de la curación cuántica es el uso de cristales y gemas. Aunque la ciencia tradicional no respalda esta práctica, en la curación cuántica se cree que diferentes tipos de cristales pueden influir en nuestras vibraciones energéticas. Cada cristal se asocia con diferentes propiedades y se dice que puede ayudar en distintos aspectos de nuestra salud y bienestar, como mejorar la claridad mental, aliviar el estrés o incluso potenciar la energía física. La aromaterapia y la cromoterapia son otras dos prácticas comunes en la curación cuántica. La aromaterapia utiliza aceites esenciales extraídos de plantas para mejorar la salud y el estado de ánimo. Cada aroma tiene propiedades diferentes y se cree que puede afectar tanto nuestro cuerpo físico como nuestro estado emocional. Por otro lado, la cromoterapia o terapia de colores se basa en la idea de que los colores tienen diferentes frecuencias y pueden influir en nuestras emociones y energía. Por ejemplo, se dice que el color azul puede ser calmante, mientras que el rojo puede ser estimulante. Al hablar de curación cuántica, es importante abordar también cómo la ciencia y el escepticismo ven esta práctica. La curación cuántica, con su enfoque en la energía, la conciencia y las vibraciones, se encuentra en un territorio que a menudo choca con las perspectivas científicas tradicionales. Vamos a explorar este interesante equilibrio entre lo que propone la curación cuántica y lo que dice la ciencia convencional. En primer lugar, es clave entender que la curación cuántica no está respaldada por la ciencia de la misma manera que lo están los tratamientos médicos convencionales. La medicina tradicional se basa en investigaciones rigurosas, ensayos clínicos y evidencia empírica, es decir, pruebas y resultados que se pueden medir y reproducir. La curación cuántica, por otro lado, se basa más en teorías y experiencias personales que no siempre se pueden medir con los métodos científicos estándar. Esto no significa que la curación cuántica no tenga valor o que sus prácticas sean inútiles.
Hay muchas personas que reportan mejoras en su salud y bienestar después de utilizar estas técnicas. Sin embargo, desde un punto de vista científico, estas experiencias son consideradas anecdóticas, lo que significa que son casos individuales que no proporcionan una evidencia científica sólida. Los críticos y escépticos de la curación cuántica argumentan que sin pruebas científicas concretas, no se puede afirmar con seguridad que estas prácticas sean efectivas. También señalan que algunos conceptos utilizados en la curación cuántica son interpretaciones erróneas o exageraciones de los principios de la física cuántica. Sin embargo, hay un espacio para el diálogo entre la medicina convencional y las terapias cuánticas. Algunos expertos sugieren que, aunque la curación cuántica no debería reemplazar los tratamientos médicos probados, podría ser complementaria a ellos. Por ejemplo, técnicas como la meditación y la relajación, que son comunes en la curación cuántica, han demostrado tener efectos positivos en la reducción del estrés y la mejora de la calidad de vida en general. En el mundo de la curación cuántica, los casos de estudio y análisis personales juegan un papel crucial. Estas historias y experiencias individuales ofrecen una mirada a cómo la curación cuántica ha sido aplicada en la vida real y qué resultados ha tenido. Aunque estas historias no son pruebas científicas en el sentido tradicional, son importantes para entender el impacto y el potencial de estas prácticas. Muchos de los casos de estudio en la curación cuántica incluyen historias de personas que, después de probar diferentes métodos médicos convencionales sin éxito, encontraron alivio o mejoría a través de técnicas cuánticas. Estas historias a menudo hablan de un viaje personal de exploración, donde la persona aprende a conectarse de manera más profunda con su cuerpo y mente, utilizando técnicas como la meditación, visualización y trabajo con energías. Es importante destacar que no todas las historias son de éxito. También hay casos donde las personas no experimentan mejoría notable o donde los resultados no son lo que esperaban. Estos casos son igualmente importantes, ya que nos ayudan a entender los límites y desafíos de la curación cuántica. Además, nos recuerdan la necesidad de un enfoque equilibrado que combine lo mejor de la medicina convencional y las terapias alternativas. En el ámbito de la curación cuántica, también es crucial la reflexión y el análisis crítico. Esto implica no solo escuchar las historias de éxito, sino también preguntar y entender por qué algunas personas no encuentran alivio en estas prácticas. ¿Es porque las técnicas no son efectivas para ciertos tipos de problemas de salud? ¿O hay otros factores, como las expectativas de la persona o su nivel de compromiso con las prácticas, que juegan un papel? Mirando hacia el futuro, la curación cuántica continúa siendo un campo de exploración e investigación. Aunque todavía hay mucho escepticismo y dudas sobre su eficacia, los casos de estudio y análisis personales ofrecen una ventana a las posibilidades y limitaciones de estas prácticas. Al final, estos relatos personales pueden ser una fuente de inspiración y aprendizaje para aquellos interesados en la curación cuántica y en las maneras alternativas de entender y tratar la salud. Al llegar al final de nuestro viaje por el mundo de la curación cuántica, es momento de recoger los hilos de todo lo que hemos explorado y tejer nuestras conclusiones y reflexiones finales. Este fascinante viaje nos ha llevado a través de conceptos de la física cuántica, la influencia de la mente en la sanación, la importancia de la energía y la vibración, y una variedad de prácticas y técnicas que se extienden más allá de la medicina convencional. Lo primero que resalta en nuestra exploración es que la curación cuántica representa una forma alternativa y holística de pensar sobre la salud y la sanación. En lugar de centrarse solo en tratar síntomas físicos, esta aproximación busca entender y trabajar con el ser humano en su totalidad: mente, cuerpo y espíritu.
A través de técnicas como la meditación, visualización y trabajo con energías, la curación cuántica invita a una participación más activa y consciente en nuestro propio proceso de sanación. Sin embargo, también es claro que la curación cuántica se encuentra en un territorio controvertido desde el punto de vista científico. Aunque ofrece una perspectiva valiosa y enriquecedora, carece del respaldo de evidencia científica rigurosa que sí tienen los tratamientos médicos convencionales. Por lo tanto, debe ser abordada con un equilibrio entre mente abierta y escepticismo crítico, considerando siempre la importancia de la medicina basada en la evidencia. En nuestras reflexiones finales es importante reconocer que la salud es un camino personal y único para cada individuo. La curación cuántica puede ser una herramienta valiosa para algunos, ofreciendo un complemento a los métodos tradicionales y una forma diferente de conectar con la sanación. Para otros, puede no resonar o ser efectiva. Lo esencial es mantener un diálogo abierto entre diferentes enfoques y perspectivas, buscando siempre lo que mejor funcione para el bienestar de cada persona. Mirando hacia el futuro, queda mucho por explorar y entender sobre la curación cuántica. Aunque actualmente se sitúa en los márgenes de la ciencia convencional, el interés creciente en este campo puede llevar a nuevas investigaciones y descubrimientos. Por ahora, nos quedamos con la idea de que la salud es un viaje complejo y multifacético, donde la curación cuántica ofrece una de muchas rutas posibles hacia el bienestar y la armonía.